Muy buenas tardes a todos, buenos días, de acuerdo a cuando estén viendo este video que vamos a presentar, porque muchas personas nos preguntan y se preguntan, especialmente en las clases de filosofía, cómo es el ser humano, cómo estamos hechos, cómo estamos compuestos. Y es una pregunta que es muy importante porque nos plantea algo que todos queremos saber y que todos queremos responder. Por eso, en este sencillo video vamos a tratar de dar una concepción, una elaboración desde la filosofía que tiende a todas las potencias o todas las facultades que el ser humano posee, ponerla en una igualdad de valor y al mismo tiempo ver cómo todas son importantes. Muchas veces seguimos siendo, como dice este video, seguimos siendo el mismo individuo, pero sentimos que nos desgajamos o nos dividimos por dentro. Entonces, ¿cómo somos? Intentemos entender al ser humano, intentemos ver cómo conocemos, cómo queremos, intentemos ver esto de cómo nos desgajamos y dividimos por dentro a través de lo que nosotros creemos es abuna las concepciones acerca del hombre en la historia de la filosofía y nos permite tener una visión realista, unida e individual de lo que queremos comentar. Bueno, vamos a pasar a ver este cuadro que intenta decir cómo es el ser humano. Ustedes pueden ver que en el mismo hay una línea horizontal, que lo estamos marcando con esa línea roja, y una línea vertical, que divide el cuadro como si fuera exactamente una cruz. Esa cruz, por algunos autores, es denominada la cruz de Platón, no porque sea Platón el que lo dijo, el que lo diseñó, sino porque recuerden ustedes que es Platón el primero de los filósofos en dividir al ser humano en una dualidad prácticamente irreconciliable. Uno es el mundo intelectual del ser humano y otro es el mundo sensible del mismo. Bueno, justamente esta línea horizontal va a dividir el mundo sensible, lo que muchos filósofos llaman el mundo sensible, que abarcaría esta parte del cuadro, y el mundo inteligible, que abarcaría esta otra parte del cuadro. También tiene otras denominaciones. Hemos visto que a veces la parte sensible se le llama la parte material, contrapuesta a la parte superior del cuadro, del gráfico, también denominada inteligible o inmaterial, o también más sencillamente es lo que se denomina el cuerpo y el alma, pero vamos a ver que tanto una como otra función pueden ser atribuidas tanto a partes corporales como espirituales, pero ciertamente hay una dicotomía en lo que uno suele denominar lo externo. Por ejemplo, ustedes me están viendo en este momento mi parte externa, pero no me están viendo en mi parte interior o interna. Quizás yo esté dialogando acerca de lo que es el hombre y esté pensando en este momento en que tengo que salir dentro de 10 minutos. Y eso no se ve, a no ser que yo lo manifieste, no se ve, y es la parte interior u oculta muchas veces a la mirada del ser humano. La línea vertical también va a dividir lo que habitualmente conocemos por las facultades de conocimiento y por las facultades afectivas. En esta parte del cuadro hemos considerado las facultades de conocimiento y en la otra parte del cuadro hemos indicado la parte de afectos. De esta manera
si ustedes observan, quedamos divididos como en 4 secciones, lo que sería un conocimiento más externo, en esta parte inferior del cuadro, lo que sería el conocimiento externo sensible. Esto vamos a decir que es el afecto que le corresponde a ese conocimiento y también estaría dentro de la parte sensible, y en contraposición un conocimiento denominado inteligible y un afecto también denominado de la misma manera, más interior o más espiritual. Ustedes ven cómo se manifiesta con lo que hemos denominado los sentidos externos y lo que vamos a llamar las pasiones o emociones o afectos, que abarcaría la parte sensible, y lo que habitualmente se llama inteligencia para la parte de conocimiento y voluntad para la parte de afecto. Estos somos nosotros, digamos, tenemos un conocimiento de tipo sensible, tenemos también un afecto de tipo sensible, un conocimiento más profundo o intelectual y un afecto también más profundo o intelectual. El punto que nos atañe, ya empezamos a ver que somos bastante complejos. Y estamos hablando de nuestra propia interioridad, de lo que vemos hacia adentro de nosotros, y en el círculo amarillo hemos querido significar lo que es el mundo, que está fuera de nosotros, y que también es muy importante porque ese mundo se hace presente a nosotros a través de las facultades de conocimiento, y tendemos o nos dirigimos hacia él, hacia lo que es las facultades afectivas o de afecto. Como ustedes pueden ver, es bastante compleja la situación humana, y a lo largo de la historia de la filosofía, como también algunas tendencias teóricas modernas, no solamente antiguas, sino también modernas, tanto de la filosofía como de la psicología, como algunas ciencias humanas exactas, tienden a tener una mirada reductiva del ser humano, y entonces puede ser que aparezca simplemente considerando su conocimiento sensible y reduciendo todo el ser humano a este tipo de conocimiento, o remarcando las emociones o las pasiones, especialmente desde un punto de vista material o cerebral. Fundamentalmente en esto hacemos referencia a algo que es muy valioso, que son las neurociencias y todo el avance de las neurociencias, pero también las neurociencias pueden correr el peligro de reducir el ser humano solamente a su cerebro. Y si bien es un órgano importantísimo y conocer su funcionamiento es conocer al ser humano, también esa sería, si solamente consideramos eso, una visión reductiva del mismo. Ni hablar de lo que ha pasado en el siglo XVII, XVIII, con todo el auge del racionalismo, donde el ser humano era solamente su inteligencia o su razón, la diosa razón, como lo denominaban a la inteligencia, muchas veces en oposición a ciertas doctrinas religiosas que también tendríamos para hablar de la misma y de lo suyo, que también han considerado una visión reductiva del hombre en muchos casos, pero el racionalismo hizo que el ser humano pareciera solamente su inteligencia, y esto dio origen a otras doctrinas filosóficas. A veces vieron que la filosofía va como opuesta a las tendencias anteriores, entonces dio origen a una especie de voluntarismo muy fuerte. En algunos autores, algunos lo colocan a Nietzsche en esta postura de un voluntarismo muy fuerte, lo superhumano, etc. Pero bueno, lo cierto es que todo es importante en el ser humano, y no podemos descuidar ninguno de los aspectos. Por eso hemos querido en este cuadro remarcar esa especie de estrella que ustedes ven, que une la voluntad con la inteligencia, con los sentidos externos, con las pasiones, porque creemos que en
en esta estrella está el equilibrio o está la armonía, que es lo propio de nuestro ser. Uno de los autores que seguimos en estas distinciones que estamos haciendo, si bien, seguimos a algunos autores puntuales o determinados, hasta en la terminología uno puede decir, bueno, esta terminología es de tal autor o de tal otro. Lo cierto es que usamos su terminología, pero estamos tratando de mostrar la realidad de quiénes somos y de cómo conocemos y de cómo sentimos y cómo esto está absolutamente relacionado. La energía con la que cuenta el ser humano, la energía del ser humano es limitada, y por eso uno tiende a que si coloca una energía muy acentuada con respecto a otra, es donde el ser humano pareciera que se va en ese punto, ¿no? Si estamos embriagados, por decir una palabra, de lo que vemos, de lo que entra por nuestros sentidos externos, sea porque estamos absortos en un paisaje que nos encanta, en la visión, en los aromas que sentimos, etc., pareciera que nuestra capacidad de pensar o nuestras capacidades de querer o nuestras emociones están absorbidas por esto que está pasando, y no tenemos la capacidad de mantener esa armonía o de mantener ese equilibrio. Eso no es que esté mal, pero ciertamente las energías con que disponemos en nuestro interior es limitada, y cuando una se acentúa sobre la otra, tendemos a sentir internamente como que se nos va esa energía en una sola facultad. Bueno, vamos a comenzar a explicar cómo conocemos, y podemos decir que la puerta de entrada de la realidad a nosotros en el conocimiento es a través de los sentidos externos. Todos conocemos la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto son los que marcan la entrada, la puerta de entrada de la realidad. Verdaderamente estos sentidos externos nos ponen en contacto con lo que existe fuera de nosotros y de alguna manera constituye como el límite entre el adentro y el afuera, por tomar metáforas simplemente, de lo que es la realidad externa de nosotros y de lo que es la realidad conocida. Lo cierto es que estos sentidos externos que nos ponen en contacto con la realidad no servirían de nada sin lo que se llaman los sentidos internos. Desde la filosofía nos vamos a detener simplemente en esto que me parece hermoso de ciertos autores medievales que decían: las facultades se distinguen por sus objetos y por sus actos, es decir, encuentro facultades diferentes cuando hay actos diferentes y cuando esos actos diferentes señalan objetos diferentes. Por ejemplo, en el caso de los sentidos externos es algo que se torna evidente, ¿no es cierto? El objeto de la vista es el color. Yo con mi vista puedo distinguir los colores o la luz de la oscuridad, y eso es un acto totalmente distinto. En el caso de la vista tenemos hasta el órgano que se identifica distinto a los demás, que es el ojo. Lo mismo va a pasar con el caso del oído, del olfato, del gusto, etc. Es decir, aquí vemos bien la distinción, pero claro, los sentidos internos tienen un solo órgano, que es el cerebro, y bueno, hoy la psicología y la psiquiatría ha hecho avances importantísimos en poder distinguir qué parte del cerebro se activa cuando estoy imaginando, qué parte del cerebro se activa cuando estoy recordando algo que sucedió en el pasado. Pero lo cierto que ahí, fíjense, imaginar, recordar y estimar o cogitar, si queremos utilizar un término bastante antiguo y medieval, son actos diferentes, y esto significa que son facultades diferentes. Todo lo que recibo de los sentidos externos se unifica en el cerebro, y eso le vamos a denominar sentido común o unificador, porque la realidad que entra por los sentidos externos, en el
nos llegaría por facetas tan distintas que si no hubiese algo en lo interno nuestro que unificara, realmente la realidad quedaría bastante desgajada a nuestra mirada. La imaginación es la encargada de guardar y archivar en nosotros todo lo que ha sido percibido por los sentidos externos. Uno con la imaginación puede guardar lo que está mirando en este momento, lo que estoy viendo, lo que entra, podemos decir, lo que entra por mis ojos. También puedo guardar sonidos, lo que entra por nuestros oídos, y así por todos los sentidos externos. Yo puedo imaginar el aroma de la comida de nuestra madre o de nuestra comida favorita. Podemos evocarlo a pesar de que eso no esté presente. Este trabajo de la imaginación es fundamental. Y en el caso de la imaginación humana, fíjense que no solamente podemos evocar cosas que nos han sucedido, sino también podemos combinar imágenes que hemos recibido. Entonces podríamos imaginar un caballo verde, como que en la realidad no existe, no hay un caballo verde, pero nosotros podemos imaginarlo porque hemos visto el caballo y hemos visto el color verde. Entonces nuestra imaginación no le cuesta nada unir esto y hacerlo una realidad que está simplemente en nuestra imaginación. Y con las cosas que nos llegan de afuera también uno capta algo que es muy importante para el ser humano, que es lo útil y lo nocivo. Yo capto la utilidad y la nocividad de las cosas. Uno puede ver de repente, no sé, un bate de béisbol y decir este bate es útil para jugar al béisbol. Pero si alguien levantara un bate de béisbol amenazándonos, uno diría, epa, esto es nocivo. Bueno, esa estimación que uno hace de las cosas como útiles o nocivas, los medievales lo ubicaban en lo que ellos denominaban la cogitativa. Hoy en las neurociencias lo ubican en lo que se llama la amígdala, porque es lo que permite la reacción fundamental ante una amenaza o ante algo que nos agrada. Uno reacciona inmediatamente o tiende a reaccionar inmediatamente, y esto nuestro cerebro lo hace de una manera correctísima para detectar aquello que es útil o aquello que es nocivo o que puede afectarnos. Bueno, fíjense, uno de repente tiene en su mano una fruta, una manzana, supongamos, y ahí puede captar todas las realidades. Uno puede captar todas las realidades en esa manzana. Miren, por ejemplo, yo con mis ojos puedo captar el color de la manzana, con mis manos puedo ver la textura de la misma, puedo sentir el aroma, escuchar el sonido, y bueno, si la comiera estaría tomando el gusto. Todo eso ha pasado por los sentidos externos. Como les decía, esto queda como desgajado si fuera solo por los sentidos externos, pero en nuestro interior, en nuestro cerebro, esto es unificado y evidentemente uno puede captar en esto la utilidad y la nocividad. Si alguien toma una manzana para tirármela y pegarme en la cabeza, uno diría, uy, esto es nocivo. Si uno me brinda una manzana para comer, uno podría decir esto es útil. Pero yo podría sacar la manzana de la vista de todos y ustedes en este momento están imaginando y están evocando perfectamente esta manzana. Esto es fruto de la imaginación. Y con la memoria ustedes podrían perfectamente recordar no solamente esta manzana que hemos visto recién, sino cualquier otra manzana, y comparar, y decir, ah no, esta era más pequeña que otra, o más grande, o tiene mejor gusto, o peor gusto, y eso es lo que va constituyendo la experiencia. Esto lo logra la memoria. Por eso, mientras uno más grande es y mejor memoria tiene, o más recuerdos ha podido albergar en su vida, tendrá una calidad de experiencia más grande. Bueno, esto lo hacemos con nuestro conocimiento, con nuestros sentidos externos, pero es una parte solamente de nosotros. Este conocimiento
está como preparando algo que es mucho más grande, que es la conceptualización. Aquí es donde trabaja la inteligencia, y esto es lo que muchos filósofos dicen que es lo propio del ser humano. Ustedes piensen que yo puedo ver esta manzana concreta que está delante de mí, distinta a todas las manzanas que haya tenido en mi mano, pero esta manzana concreta tiene un correlato que es el concepto manzana. Y el concepto manzana, que lo forma en mi inteligencia, que es como una abstracción que uno hace del concreto, ese concepto es universal y se aplica a todas las manzanas, a esta que tengo en mi mano, a cualquier otra manzana que exista, a todas las que existieron anteriormente y a todas las manzanas que existirán. Ese concepto tiene esa característica, es universal. Eso lo hacemos nosotros con la inteligencia, nos permite el lenguaje. Yo puedo nombrar manzana y ustedes me entienden, y si no la vieran con el concepto que ustedes han formado, me entenderían perfectamente que estoy hablando del fruto, de la fruta manzana, del árbol del manzano, y es un concepto que es universal y que nos coloca absolutamente en otra dimensión humana. Ustedes piensen que el concreto, la manzana concreta, estamos hablando de la parte sensible en esto que habíamos descrito recién. Eso es a lo que se refiere esto que yo estoy mirando, que estoy viendo, que puedo imaginar, que puedo captar su utilidad, su nocividad, y que puedo comparar y rememorar con un montón de manzanas que he visto anteriormente. Pero el concepto manzana, que lo hace universal, es lo que hace posible la ciencia, es lo que nos hace posible como humano, es lo que hace posible que ustedes, desde sus casas, me estén entendiendo en este momento cuando estoy tratando de explicar qué es el ser humano, y puedan ustedes conceptualizar y formar este concepto y fijarse que lo que estamos diciendo corresponde a todos los seres humanos, porque todos los seres humanos, teniendo sus capacidades normales, pueden ver, pueden oír, escuchar, etc. Y también pueden comprender y pueden entender y formar conceptos que son universales y que hacen justamente posible la ciencia. Esto de orden intelectual tiene un correlato afectivo. Evidentemente todo lo que yo conozco desde el punto de vista sensible va a despertar en mí pasiones o emociones, y también los conceptos universales que yo puedo formar despiertan en mí veleidades o quereres que también están presentes en mi persona y en la unidad que yo tengo. Pero no solamente lo que conozco despierta voluntades, sino también una vez que la voluntad está despierta, lo que yo quiero me movilizará a tratar de entender mejor aquello que quiero o aquello que se ha desatado en mí, ciertas emociones o pasiones, también me llevará a querer a tratar de conocer de modo más profundo desde el punto de vista exterior. Entonces volvemos a esta estrella donde percibimos que todo está absolutamente relacionado. Bueno, esto me parece a mí que consigue tener presente todo lo que somos como seres humanos, ¿no es cierto? Nuestra parte cognitiva sensible, nuestra parte cognitiva intelectual, nuestra parte de afectos más profundos o voluntad, y de parte de afectos inferiores o no inferiores en cuanto sean menores, sino en cuanto son desatados por nuestra sensibilidad. Bueno, este video ha querido indagar o mostrar esta unidad, y veremos en un segundo video cómo está compuesta nuestra parte afectiva, cuáles son las pasiones o afectos principales que se desarrollan, y cómo tenemos que mantenernos unificados y armónicos. Yo creo que el nombre propio del ser humano, de lo que somos, debería ser armonía, porque como ustedes ven, esto está tomado de la música, así como en la música hay distintas notas y las notas diferentes permiten ser tocadas al unísono, y cuando esas notas tocan al unísono y forman un acorde melodioso, decimos que hay justamente armonía.
Bueno, cada una de las facultades o potencias humanas que forman parte nuestra, que somos nosotros, necesitan tocarse en su justa medida para que haya una armonía interior. Cuando alguna de ellas está siendo tocada de modo exclusivo, se pierde la armonía y se pierde la capacidad de desplegar todo lo que somos. Parece mentira, pero entender esto no es tan sencillo, no es tan fácil, porque todos tendemos a tener una visión reductiva. Cuando uno descubre algo, cuando uno piensa algo, piensa que esa es toda la realidad y entonces se transforma en un ser reductivo. Estar descubriendo algo, pero sin perder de vista todo lo que rodea ese algo que descubro, es lo que permite tener una gran armonía. Esto en la concepción del ser humano es muy importante para la educación, es muy importante, creo yo, para la economía, para la política, para todo. Es decir, qué concepción de ser humano es la que vamos a tener al momento de relacionarnos, como vamos a tener una visión reductiva o vamos a tener una visión universal o armónica. Así que, queridos amigos, les dejo esta inquietud primera de esta primera clase para poder comprendernos, entendernos, y nos abrimos a una segunda clase para poder comprender también en una visión general nuestros afectos y de qué manera se incluyen y se implican en nuestro propio ser. Muchas gracias y nos veremos en el próximo encuentro.